clase, la que estamos teniendo los domingos por la mañana, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses, ¿sí? La carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Estamos considerando, hermanos, inclusive lo vimos la semana pasada, estamos considerando allí en el capítulo 4, ¿sí? Estamos considerando ahí el capítulo 4, hermanos, versículos del 10 al 14. Dice, hermanos, el apóstol Pablo, habíamos considerado todo aquello, hermanos, de la ayuda, etcétera. En cuanto a que el apóstol Pablo, hermanos, considera algo importante y quiere compartirlo con nosotros, el hecho de que Cristo está con él y que mientras Cristo esté con él, todo lo puede, ¿sí? Porque el que le da fortaleza a Pablo es Cristo. El que le da la ayuda al apóstol Pablo es Cristo, para que todas las cosas se puedan hacer, ¿sí?, en nuestra vida espiritual, para que podamos salir adelante en cualquier circunstancia de nuestra vida. Necesitamos, ¿sí?, necesitamos que esté Cristo con nosotros. Cuando yo veía esto, hermanos, consideraba algo muy importante. En una ocasión, el Señor Jesús escoge a sus discípulos y los envía, hermanos, a predicar acerca de las buenas nuevas. Y en realidad, hermanos, esa era la enseñanza de Cristo. Cristo había venido a traer buenas nuevas, o el mensaje del arrepentimiento para el pueblo de Israel. A ellos había venido Cristo, solamente al pueblo de Israel. Y envía a sus discípulos, hermanos, y los envía por una misión. Y la misión de los discípulos, hermanos, era bien importante. Pero había tres aspectos en esa misión. La misión consistía en tres aspectos. Dice: permanecer en mí, anunciar el Evangelio y hacer señales. Esos eran los tres aspectos de lo que iban a hacer los discípulos: permanecer en Cristo, anunciar el Evangelio o anunciar las buenas nuevas y hacer señales. Y esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque anunciar el Evangelio era bien tentativo en ese tiempo. Pero era mucho más tentativo hacer señales, hacer milagros. Y todos iban emocionados, hermanos, porque iban a anunciar el Evangelio. Pero iban mucho más emocionados porque iban a hacer señales. ¿Sí? Esto era bien importante. De hecho, hermanos, cuando regresan de la misión a la cual habían sido enviados, dice la palabra de Dios que venían bien contentos. ¿Y saben qué era la emoción de ellos? La emoción de ellos era eso: Señor, los demonios salen de las personas cuando nosotros les hablamos. Hemos curado a los enfermos. Y venían bien emocionados. Dice: hemos sido capaces de hacer milagros. Es en aquella ocasión cuando el Señor Jesús les dice a ellos: no se emocionen por eso. Lo que les debe de causar emoción es que su nombre es escrito en el libro de la vida. Eso sí debe de emocionarles. Pero les voy a decir algo, hermanos. En la misión, hermanos, para que ellos pudieran predicar y para que ellos pudieran hacer milagros, tenían que cumplir con el número 1. ¿Y saben cuál era el punto número 1? Permanecer en mí. Si permanecen en mí, pueden hacer todas las demás cosas. Si no permanecen en mí, no va a ser difícil que prediquen el Evangelio, y va a ser muy difícil que hagan una señal o que hagan algo similar. La primera, no pueden brindarse la primera. Permanecer en mí. Y eso es lo importante, hermanos.
Y todo el Evangelio, todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo van alrededor de eso. Hay que permanecer en Cristo. ¿Sí? Hay que permanecer en Cristo para poder dar fruto, para poder tener resultados, para poder trabajar bien. Y Pablo, hermanos, desde el principio dice, esa es la fuente de energía para un cristiano. ¿Cuál? Permanecer en Cristo. No dejar a Cristo. No lo sueltes. Por nada lo sueltes. Y el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. No todo lo puedo yo. Muchos de nosotros cometemos el error de pensar que todo lo podemos nosotros. Y no es cierto. Todo, dice el apóstol Pablo, lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y lo dice, hermanos, y ese era el secreto. Jesús era el secreto del apóstol Pablo. Jesús era la fuerza del apóstol Pablo. Su fuente de fortaleza, hermanos, era el Señor. Sí, eso era lo que le daba fortaleza al apóstol Pablo. Él era el que le daba la energía. Él era el que le proveía, hermano, de todo lo necesario, del entusiasmo. Nosotros llegamos a pensar tantas cosas que le ocurrieron al apóstol Pablo y sin embargo, él seguía constante. Él seguía fiel. Tantas cosas, hermanos, que le sucedieron al apóstol Pablo y sin embargo, hermanos, él no dejaba de predicar. ¿Sí? Inclusive llega un momento en que son metidos a la cárcel y se pone a cantar. Junto con Silas cuando estaban ahí en Filipos. Él se pone a cantar y nos demuestra, hermanos, a cada uno de nosotros que aún en los momentos difíciles se puede cantar. ¿Sí? Aún en los momentos difíciles se puede cantar. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, considera como algo bien importante, hermanos, permanecer en Cristo. Su fuente permanente de fortaleza era el Señor. Cuando él escribió su segunda carta, hermanos, a los Corintios, allí en el capítulo 12, ¿y saben qué tiene de especial ese capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios? Es donde Pablo, hermanos, donde Pablo habla acerca del aguijón que él tenía en la carne. ¿Sí? Y de ese capítulo 12, hermanos, consideramos los versículos del 9 y 10. ¿Sí? 9 y 10. Dice, fíjense lo que dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se lo dijo Jesús al apóstol Pablo. Se lo dice Dios al apóstol Pablo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando sientes que ya no puedes, Dios se hace más grande en tu vida. Cuando dejas tú a un lado tus propias fuerzas, Dios se hace grande en la vida de uno. Cuando te das cuenta que sin Dios no puedes, esa es la parte importante, hermano. ¿Por qué? Porque Dios se hace grande en tu vida. ¿Sí? Dios crece en tu vida. Entonces, Pablo le había pedido, Señor, quítame ese aguijón. Me duele, me cala ese aguijón en la carne. Le estaba doliendo y se lo dice ahí, se lo he pedido ya varias veces al Señor. ¿Cuántas veces se lo pedí? Había pedido, dice, 3 veces se lo pedí. 3 veces. Es difícil pensar cuál era el aguijón de Pablo en la carne, del cual está mencionando ahí. Pero hace referencia en algunas de sus cartas que él batallaba para ver. Batalla para ver. ¿Sí? Entonces, yo les puedo decir, yo me puedo quitar los lentes y como quiera los sigo viendo. No los veo tan bien como con los lentes, pero los sigo viendo. ¿Sí? Pero yo me he dado cuenta que gente que usa sus lentes y se los quita. Es un martirio. ¿Sí? Para ver. No mira. ¿Sabes qué, hermano? Yo no veo. Si me los quito, yo no veo. Y es dolor, hermanos. Va contra. Te quita la fuerza, te quita la energía, te batallas, dices, estoy batallando, tengo esa parte que me hace sentirme débil.
Yo considero al apóstol Pablo como que esa parte era lo que lo hacía sentirse débil. Saber que sufría, saber que batallaba por su vista y le dolía, hermanos, porque él quería hacer más. Y sin embargo, hermanos, le robaba la energía, le robaba la fuerza ese aguijón. Y le quedaba poca energía a él. Y dice, yo le estoy pidiendo al Señor que me quite ese aguijón. Y se lo he pedido 3 veces que me lo quite. Pero ¿sabe qué le contestaba el Señor Jesús? El Señor al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Porque cuando tú más sufres, porque cuando tú más batallas, yo soy más grande en tu vida. ¿Sí? ¿Te fijan? ¿Se fijan la importancia, hermanos, de Dios en nosotros? Porque mientras menos confíes en ti, porque mientras creas tú que te puedes tú solo defender, mientras menos creas eso, yo voy a ser más grande. Bástate mi gracia. Porque tú cuando más sufres, cuando tú más batalles, ahí voy a estar. Y ese es el consuelo. Cuando tú más batalles, cuando a ti algo más te duela, ahí voy a estar yo. Por eso, en cierto modo, tenía razón Pedro cuando decía: bienaventurado aquel que sufre por Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Fíjate, y luego dice el versículo, fíjese lo que termina el versículo 9. Por tanto, cuando Pablo escucha al Señor que le contesta así de esa manera: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos de ustedes les ha hablado el Señor? ¿Les ha hablado el Señor alguna vez a ustedes? Dígame la verdad. ¿Les ha hablado alguna vez el Señor? Aquí el apóstol Pablo dice que el Señor le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿A alguno de ustedes le ha hablado? ¿Les ha hablado el Señor? ¿No? ¿No les ha hablado el Señor? El Señor nos habla todos los días. Y más, ¿saben cuándo más nos habla? Cuando padecemos, cuando sufrimos, cuando nos enfermamos, cuando pasamos un problema, cuando estamos llorando, cuando estamos tristes. El Señor nos habla. ¿Sí? Cuando sientes que no completas con lo que tienes, es que Señor quisiera completar. Y luego de repente dices, volteas y ves a tu esposa, ves a tus hijos sanos, fuertes. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué tienes a ella? Es que Señor, yo quisiera esto, y luego volteas alrededor y tienes un techo en tu casa, tienes muebles, tienes mesas, y te dice el Señor: ¿qué tienes? ¿Verdad? ¿Qué tienes? Y luego de repente me duele un poquito, me siento un poquito mal, y voy al hospital y le digo: Señor, no me abandones porque me siento mal. Y luego voy al hospital y veo a los demás enfermos cómo están. Ay, gracias, Señor, porque no estoy tan enfermo como ellos. Dios nos habla, hermanos, de muchas maneras. ¿Y saben cómo nos habla también? Señor, es que batallo mucho en mi vida espiritual. Batallo mucho en mi vida espiritual. ¿Cómo le hago? Y luego me pongo enfrente a un hermano que batalla para venir, pero siempre está aquí. Y me está diciendo: tú batallas con tu vida espiritual. Mira, él muy apenas se puede mover. Aquí está. ¿Se fijan? Señor, es que estoy batallando con mi fe. Pues mira los demás hermanos que te están diciendo Dios: si ellos pueden hacerlo, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Hermanos, Dios nos habla de muchas maneras en nuestra vida, de muchas formas, ¿sí? De muchas formas. Entonces, a Pablo, hermano, le dice: bástate mi gracia. Y casi uno dice: ¿cómo le haría el Señor para hablarle al apóstol Pablo? No, Pablo se da cuenta. ¿Por qué? Porque sabía reconocer las bendiciones de Dios.
Cuando nosotros aprendamos a reconocer las bendiciones de Dios, nos vamos a dar cuenta que es mucho, muy grande la gracia del Señor, porque nos da mucho más. ¿De qué? De lo que merecemos. Eso se le llama gracia. Nos da mucho, mucho más de lo que merecemos. Esa es la gracia del Señor. Dios su Hijo, que no nos puede dar más. ¿Qué más nos puede dar, hermano? Si no escatimó, o sea, nos se guardó de su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? Hermanos, otro ejemplo. Así viendo el apóstol Pablo. Pablo se sentía fuerte, ¿saben por qué? Porque la manera de hablar del Señor Jesús es esta, cuando él se sentía triste. ¿Saben qué sentía Pablo? El abrazo de Jesús. El abrazo del Señor. ¿Sí? Y eso le confortaba. ¿Sí? Eso le daba fortaleza, eso le daba energía. ¿No han sentido alguna vez el abrazo del Señor? Sí, es hermano. Eso es lo que nos da energía. Cuando dices, sí, yo ya no puedo, Señor. Y te agachas, y lloras. Y estás batallando. Y luego, de repente, como si nada, dices, ay, me siento mejor. Cuando sientes que Dios está contigo. Cuando sientes que Dios te da fortaleza. Cuando sientes que Dios te ayuda. Cuando verdaderamente te das cuenta que nunca has estado solo. Solamente que a veces no lo vemos. Por eso dice ahí, por tanto, fíjese lo que dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. O sea, me gusta más cuando estoy débil. Me gusta más cuando estoy sufriendo. Me gusta más cuando paso por una dificultad. ¿Por qué? No es que sea masoquista el apóstol Pablo, sino que cuando se siente débil o cuando se siente que está batallando, es cuando Dios se manifiesta más en su vida. Yo quiero que se siga manifestando Dios más en mi vida. Dice, por tanto de buena gana me da gusto cuando padezco esas debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es cuando más bien el poder de Cristo, cuando más disfruto el poder de Cristo, cuando más me glorío en Dios, es cuando paso por dificultades. ¿Por qué? Porque cuando me va bien tal vez no me acuerdo. Versículo 10, por lo tanto, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. Pónganle ustedes lo que ustedes quieran. Problemas económicos, enfermedades, lo que ustedes quieran. Problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo más en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, y esa fortaleza no es mía, es la de ¿quién? La de Dios. Esa es la fuente, hermanos. El apóstol Pablo había iniciado el ministerio, hermanos, del contentamiento. Versículo 12 de ahí del capítulo 4 de Filipenses, hermanos. Pablo había iniciado, o estaba, hermanos, dentro del ministerio del contentamiento. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. En todo, dice. En todo. Había aprendido a confiar en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había aprendido a estar así. Hermanos, vamos a concluir esta parte. Porque dice ahí el versículo 3, 14. Dice, todo lo puedo en Cristo, lo dijo en el 13. Y siempre lo hemos dicho, acuérdense, se lo escribió a los filipenses. Y si nos dijo, ya saben por qué razón se lo dijo el apóstol Pablo. Este texto bien conocido por todos nosotros, Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. O sea, Cristo todo lo puede en mí. Todo, con Cristo todo lo voy a poder. Pero dice, sin embargo, bien insiste sin participar conmigo en mi tribulación. ¿Sí? Bien insiste en participar conmigo en mi tribulación.
Es bonito escuchar, hermanos, esto, porque Pablo está en la cárcel, Pablo está solo, así literalmente está solo, a excepción de esos momentos, el tiempo que estuvo Epafrodito con él, Pablo estaba solo. Epafrodito se va a ir y va a ir a los filipenses y va a llevar esta carta, y él se va a quedar solo. Dice, bien hiciste de participar de mis tribulaciones. Y eso es de gran valor, cuando uno es capaz de participar en las tribulaciones de los demás. ¿Sí? Darnos cuenta que hay hermanos que necesitan más de nosotros, el participar de las tribulaciones de los demás. ¿Saben qué quiere decir, hermanos? Cuando eres capaz de ponerte los zapatos de otro que está sufriendo. ¿Sí? Cuando eres capaz de decirle, hermano, estoy contigo, no sé qué estás pasando, pero te veo que estás pasando por un momento difícil, yo estoy contigo. ¿Alguna vez te lo hemos dicho algo? Los filipenses lo hicieron con Pablo. Y eso da mucha fortaleza. Es como cuando, hermanos, va uno, es bien triste los momentos difíciles. A mí uno de los momentos difíciles, hermanos, es cuando tengo que ir a ver a alguien que ha perdido un ser querido. Dice, es difícil, hermanos, porque a veces no encuentra uno las palabras perfectas o las palabras adecuadas para que esa persona se sienta bien. No las encuentra uno. No sabe uno qué decir. En lo personal, a mí yo batallo mucho para eso, pero simplemente vas y le das una palmada en la espalda o le das un abrazo, ya le estás diciendo eso. Que eres participante de su tribulación, que eres participante de su dolor, que eres participante de su problema. Y eso es lo que estaban haciendo los filipenses con Pablo. Somos participantes, dice el apóstol Pablo, ustedes han sido participantes conmigo en mi tribulación. Me he dado cuenta que no estoy solo, hermanos. Hagamos sentir a todos, aquellos que necesiten de nosotros, hagámosles sentir que no están solos. ¿Sí? Hagámosles sentir que no están solos, que pueden contar con nosotros en todo momento, de una u otra manera. Entonces Pablo lo siente así, hermanos, y esa era algo bien importante para el apóstol Pablo. Y quiero concluir, hermanos, con esta parte. Porque vamos ya, a partir del próximo domingo, vamos a ver a partir del versículo 15. Pablo se los regocijó, hermanos, por la ayuda de los filipenses. Y él dijo, sinceramente le digo, dice, no dependo de la ayuda que me puedan mandar, no dependo de eso. ¿Sí? No dependo de la ayuda que me puedan mandar. Porque dijo, el Señor me está ayudando, no me ha dejado solo. Tuviera mucho, tuviera poco, el Señor nunca lo había dejado solo. Y tal vez muchos han pensado, es que como que Pablo le faltó darle más valor a lo que los filipenses le habían dado. Pero no es así, hermano. Sin embargo, dice, hiciste muy bien en ayudarme, en participar conmigo en mi tribulación. Y más adelante, hermanos, en nuestros próximos versículos que vamos a estar estudiando, cómo el apóstol Pablo le va a dar las gracias a ellos por todo lo que hicieron por él. Pero antes de concluir, hermanos, hablamos de un secreto, del secreto del apóstol Pablo. Hemos aprendido algo de ese secreto. Podemos aplicarlo a nuestra vida, el saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Puede ser, hermanos, puede ser que nosotros nos gustaría descubrir muchos secretos de todos. ¿Se imaginan, hermanos, saber los secretos de todos? ¿Qué secreto guardará el hermano? ¿O qué secreto guardará la hermana? ¿Cómo me gustaría saber qué piensa la hermana o el hermano? ¿Cuáles serán sus secretos? Algunos han escrito libros y se llaman así, hermanos, El secreto del éxito. Así se llama el libro, El secreto del éxito. Y ahí dan consejos de cómo alcanzar el éxito. Hay otros libros, otras cosas, otros documentos que se han escrito. El secreto para un buen matrimonio, y todos a buscar el libro ese. Pues que se empiecen a casar. Ahí está. Secretos del matrimonio, para que un matrimonio sea bueno. Para que un matrimonio sea feliz. El primer punto para
¿Saben ustedes cuál es el primer punto para que un matrimonio sea feliz? La comunicación. ¿Sí? Que la esposa le diga bien al marido qué es lo que tiene que hacer y el marido acepte con toda resignación hacerlo y verán qué matrimonio tan feliz. ¿Ah? Tan feliz. La esposa diga, mira, vas a hacer esto y esto, y el matrimonio, sí, amor, como tú lo digas. Y ese matrimonio siempre va a ser feliz. Nada más no le diga que no, porque se acaba la felicidad. Dice, ¿cómo dice? Hermano, dice que sí, dice, ¿cómo hermano dice? No se crea. Pero ese es, hermano. Muchos buscan el secreto del éxito, el secreto del matrimonio, el secreto para la crianza de los hijos, ¿verdad? El secreto para la crianza de los hijos. Algunos dicen en la comida, cuando la comida sale muy rico, es que es el secreto de la abuela. ¿Qué decía la abuela? ¿Quién sabe qué decía? Me salió ahí, nomás le eché algo y... ¿Por qué le eché? Ni me acuerdo qué le eché, ¿verdad? Pero sabía rico. Dice, no, es que es el secreto de la abuela. Bueno, el secreto de la abuela, ¿verdad? Nadie lo sabe todavía. Hermanos, el secreto que importa verdaderamente es tener a Cristo. Ese es el secreto. Sí, ese es el secreto. Aprender a confiar en Cristo. Aprender a depender de Cristo. ¿Sí? Si hay alguien, hermanos, que no ha sido bautizado, ese es el secreto. Romanos capítulo 6 dice, hermanos, para ver eso, Romanos capítulo 6, uno de ustedes lo sabe a lo mejor de memoria. Romanos capítulo 6, versículos de 3 y 4, dice, Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La oportunidad de hacerlo es hoy, de tener a Cristo. Hermanos, entonces, para quienes no han sido bautizados, ahí está el secreto, tener a Cristo. Pero para el que ya ha sido bautizado, para aquel que ya es cristiano, pero que ha batallado para estar en Cristo, que ha batallado para andar en Cristo, hay que volver allí. Hay que entregarnos al Señor. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 10. Hebreos capítulo 3, verso 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, fíjense lo que hace, lo que dice el Señor, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Si eres cristiano y no te has puesto a confiar en el Señor, si no has entregado tu vida al Señor completamente, si no has tomado ese recurso de tener a Cristo contigo, dice el Señor, andas vagando en tu corazón todavía, andas extraviado, andas perdido. Hay que volver a Cristo, hay que volver hoy, ¿sí? Hay que entenderlo, hermanos, hay que acercarnos al Señor. Hermanos, hemos visto algunos aspectos importantes en estos versículos, del versículo 10 al versículo 14. Y pudiéramos ponerle varios temas ahí. Vimos la importancia de dar gracias, el secreto del contentamiento, cómo hacer frente a los días malos y cómo hacer frente a los días buenos. Bueno, quisiera yo que fueran todos días buenos, ¿verdad? Yo creo que todos quisiéramos hacerlo así, hermanos. Pero también, hermanos, hemos hablado de cuando las cosas no andan bien. Y esa es una lección difícil, hermanos. Es una lección difícil de aprender. Yo creo que cada uno de nosotros vamos a aprenderla mientras tengamos vida y mientras vayamos a enfrentarnos a más situaciones aquí en esta vida.
Cuando tuve mi primer trabajo, hermanos, yo cuando en todos los trabajos hay problemas. Mi primer trabajo, nunca había trabajado. Y cuando tuve mi primer trabajo, hermanos, pasaron cosas difíciles. Mi trabajo, bueno, conmigo. Y me habla mi jefe, era un ingeniero, y me habla el jefe y me dice que quería hablar conmigo sobre mi trabajo. Y me dice, Juan, tú sabes hacerlo todo. Me dijo que era inteligente, yo dije, para creíble. Eres inteligente y sabes hacer tu trabajo. El problema, te falta algo nada más. Solamente algo te falta. Te falta la escuela de la vida. Te falta la experiencia de la escuela de la vida. Porque tú todo lo ves muy fácil. Porque así estás enseñado a hacerlo. Pero te falta enfrentarte a las situaciones de la vida. Y la escuela de la vida, hermanos, tiene cursos bien difíciles. Lecciones bien difíciles. El plan de estudios de la escuela de la vida, hermanos, es bien fuerte. Pero de entre todos los cursos y de la enseñanza que pueda haber en la escuela de la vida, hay algo bien difícil. La lección más difícil, el contentamiento. Esa es la parte más difícil, el contentamiento. Y les voy a decir algo, hermanos. Yo tengo, bueno, se vale decir de edad. Yo tengo 45 años. Aunque algunas veces me ponen 46. Pero todavía tengo 45. A veces, hermanos, me parece que he reprobado ese curso, la lección del contentamiento. Siento como que lo he reprobado. Porque batallo para estar contento. Pero dice el Señor, hay que estar contento. Hay que hacerlo. Es bien difícil, hermano. Yo sé que es bien difícil. Y según las circunstancias que nos toque vivir, es bien difícil estar contento. Pero Pablo dice, he aprendido a tener contentamiento. Cualquiera que sea mi situación. La lección, la escuela de la vida, le había enseñado a Pablo eso. Y esa es una lección bien dura que hay que aprender, hermanos, a estar contento. Por último, hermanos, todos los textos de la Biblia son bien importantes. De estos últimos 14 versículos que hemos visto del capítulo 4, hermanos, son bien importantes todos. Pero el versículo 13 tiene algo especial, tiene una energía especial, tiene unas palabras muy especiales. Y dice, todo lo puedo en Cristo. Y es bien importante ese texto. Y sería bueno, hermano, que lo aplicáramos a nuestra vida. Bueno, es un buen discípulo aquel que sabe escuchar. Es un buen discípulo aquel que oye la palabra de Dios. Es un buen discípulo aquel que presta oído a la palabra de Dios. Pero es un mejor discípulo aquel que pone en obra la palabra de Dios. El que es buen discípulo de Dios y oye la palabra de Dios, nada más. ¿Sí? El que oye la palabra de Dios es un buen discípulo. Pero no la pone por obra, está edificando su casa sobre la arena. Pero el que es un buen discípulo de Dios es aquel que verdaderamente, hermanos, escucha y pone por obra lo que ha escuchado. Y dice el Señor Jesús, el que oye y pone por obra lo que escucha, ese ha edificado sobre la roca. Y cuando vienen las tempestades, cuando vienen las corrientes fuertes, cuando vienen los vientos fuertes, su casa permanece. Mas no así aquel que solamente escucha y no lo pone por obra. ¿Por qué? Porque viene el agua fuerte y como su fundamento está sobre la arena, porque nunca puso por obra lo que estaba escuchando, su casa se la va a llevar. Cualquier problema,
cualquier tormentita, cualquier corriente de algún río se la va a llevar. Mas no así aquel que edifica sobre la roca, ese le compararé a aquel que escucha y pone en práctica lo que escucha, dice el Señor. ¿De cuáles vamos a ser nosotros? Nosotros podemos decir, hermano, he aprendido el texto y ya me lo sé. ¿Cuál? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no se lo sabe? A ver, levanta la mano, ¿quién no se lo sabe? ¿Todos lo saben? Sí, todos lo saben. Pero todos lo hemos puesto por obra. Seríamos, hermanos, muy bendecidos, muy llenos de gracia de parte del Señor si aprendiéramos a hacerlo, aprenderlo por obra en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿No? Entonces de ahí surgió ese texto. De ahí vino esa enseñanza, todo lo puedo en Cristo, vino ahí de la carta a los Filipenses. Así es que, hermanos, terminamos esa parte. La próxima semana iniciaremos allá el versículo 15, hermanos, donde el apóstol Pablo está agradeciendo a ellos todo lo que han hecho por él, ¿sí? Lo que había batallado para estar ahí con ellos, pero también lo que había recibido de parte de ellos. Entonces va a despedirse, va a decir las últimas palabras, y no cabe duda, hermanos, que nos ha dejado una gran enseñanza lo que Pablo ha escrito aquí. Pero yo, hermanos, que sea de utilidad para todos nosotros y que seamos capaces de edificar sobre la roca nuestras vidas. Vamos a entonar un himno que ya tiene preparado nuestro hermano Miguel, y enseguida pasaremos a lo que será la cena del Señor.